El Ministerio Palabra de Gloria y su pastor Luis Fermatos presenta el poder de la palabra. Pero la gente que tiene visión espiritual es la gente que se da cuenta, que discierne cuando Dios se mueve. Alabado y adorado sea Dios. Un espacio lleno del poder del Espíritu Santo. Dios sanó a su hijo de SIDA. Lo traje un día cualquiera acá donde el pastor, él me oró y gracias a Dios hoy el niño está sano. Palabra de Gloria es un ministerio que está impactando en Sabana Larga con una visión de avivamiento para Colombia y las naciones. Pero ya gracias a Dios estoy sana, no siento dolor. Prepárate y recibe lo que Dios quiere hablar a tu vida. Libro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías, versículo 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Versículo 26, ahí está lo que dice la palabra. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Denle un aplauso al Señor. Ahí vemos que Josué entró y tomó la tierra por heredad. Entró a su Jericó. Ayer decíamos: ¿cuál es tu Jericó? Pregúntale que está a su lado: ¿cuál es tu Jericó? Dígale: ¿cuál es tu Jericó? Quizás tu Jericó es un empleo. Quizás tu Jericó es un negocio. Quizás tu Jericó es tu matrimonio, tu ministerio. ¿Cuál es ese Jericó que tú tienes que conquistar? Josué y el pueblo de Israel entró a su Jericó y el pueblo tomó la ciudad. Te quiero decir algo en esta noche: ha llegado el tiempo en que tú vas a tomar a tu Jericó y vas a conquistar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Vas a conquistar y vas a poseer. Vas a recibir la bendición. Vas a recibir la bendición. Tú vas a recibir tu bendición. Ay, 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 alabe a Dios, usted puede. Diga: yo voy a recibir mi bendición. Aleluya. Pero hay una advertencia, y es lo que quiero hablarte en esta noche. Oh Dios. Versículo 18. Ahí está la advertencia. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No seáis que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El Señor le dijo a Israel: ustedes van a entrar a poseer Jericó, ustedes van a tomar Jericó, van a conquistar, pero sí les doy una advertencia: cuídense
de no tomar del anatema. Y no traigan el anatema a Israel. Diga conmigo, el anatema. La advertencia para entrar a la conquista es que tenemos que guardarnos del anatema. A veces Dios nos da la bendición de Jericó. Dios nos bendice con un empleo, Dios nos bendice con la conquista familiar, Dios nos bendice con un ministerio, Dios nos da la conquista de lo que estábamos pidiendo, pero Dios siempre nos advierte: cuando tú seas bendecido, no permitas que tu corazón se dañe y no mires el anatema. Dígale que está a su lado: cuidado con el anatema. Dígale: cuidado con el anatema. Ahora bien, ¿qué es el anatema? La palabra anatema en el Antiguo Testamento, oh gloria a Jesús, Él está aquí, viene de una palabra griega que significa algo que fue establecido y que luego es puesto aparte. Significa separación, significa algo que es rechazado, algo que tenía valor y ya no lo tiene. Entonces podemos traducirlo al español. La palabra anatema se traduce como algo que está bajo maldición o algo que está maldito. El anatema es algo maldito porque ha sido separado de lo consagrado. El anatema es algo que primero fue consagrado, fue apartado, pero ahora ha sido dejado a un lado porque ha perdido el valor que tenía. Por lo tanto, ahora el anatema ha caído en maldición. La Biblia dice entonces que si entramos a la posesión de nuestra herencia y de nuestra bendición, si entramos a poseer la bendición que Dios nos ha dado, la Biblia dice que tenemos que guardarnos del anatema. Hay una advertencia y Dios nos dice: guárdate del anatema. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo: anatema. Ahora, la palabra anatema se refiere a algo o algo que alguien ha puesto bajo una prohibición porque ha sido destinado para la destrucción. Anatema también en algunos pasajes se refería o se traducía como cosa eliminada del uso común para convertirse en algo profano, en algo maldito, algo sin valor. Amén. Entonces la advertencia de Josué, o la advertencia de Dios a través de Josué, la advertencia es: si ustedes van a entrar a la tierra de bendición, cuídense de no entrar en anatema, de no tocar el anatema. Y esta es una advertencia muy seria. El pueblo de Israel ciertamente entró a Jericó, pero vamos a ver por la palabra si el pueblo efectivamente hizo caso a la advertencia o qué sucedió en la palabra. Libro de Josué, capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. ¿Ya hay el capítulo que sigue? Adora a Dios por un momento. Diga: Señor, gracias. Hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón. Hoy el Espíritu Santo va a operar muchos corazones en esta hora. Ahí, lento, ahí. Eso. Dios está aquí, aleluya. Dios está en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que cada corazón sea ministrado, Dios, con esta palabra. Porque tú nos vas a confrontar hoy, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Los hijos de Israel, dice el versículo 1 del capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Leímos en el versículo 18 la advertencia. Una prevaricación es un gran mal. Está diciendo el pasaje: pero los hijos de Israel cometieron un gran mal por cuanto o en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después que habían entrado ya a la bendición, después de haber tenido el favor de Dios, ahora lo que estaban viviendo
era la ira de Dios. ¿Cuánta gente ha ayunado, ha orado por una bendición, ha pagado el precio por una bendición, y cuando la reciben han provocado la ira de Dios en sus vidas, han provocado que Dios les dé la espalda, han provocado que Dios se enoje, sencillamente porque han tomado parte del anatema? En esta noche yo no he venido a emocionarte, no he venido a tocar tus emociones, ni a hablarte, aleluya, de promesas. Vengo a confrontar a la iglesia que tenemos que entender que cuando estamos en la bendición no podemos tomar del anatema, porque la ira de Jehová se puede levantar contra su pueblo. Despierta, iglesia, no tomes del anatema. ¿Cuánta gente le ha pedido a Dios un empleo? Y cuando reciben el empleo, le dan la espalda a Jehová. Dejan de buscar a Dios. Y la ira del Señor viene. ¿Cuánta gente le ha dicho: Señor, yo quiero esta bendición? Y cuando reciben la conquista, lo primero que hacen es darle la espalda al maestro. Pero eso le pasó a Israel. Dice que Acán tomó del anatema. Versículo 2. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, porque la ciudad que conquistaron era Jericó. Ahora venía otra conquista, y era que tenían que pelear contra Jai. Significa entonces de que había otro nivel de bendición. Tú piensas que la bendición que ya tú recibiste ya es la bendición final. No, eso solamente es un peldaño. La bendición que tú has conquistado apenas es la primera etapa de la bendición mayor. Hay cosas mayores que Dios todavía tiene para ti. Pero si tú tomas del anatema, no vas a poder recibir otras bendiciones. Si tú tomas del anatema, no podrás escalar a una bendición mayor. Dios tenía otra ciudad que el pueblo de Israel tenía que conquistar, y era la ciudad de Jai. Y dice el versículo 2: después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Mira lo que sucedió. La ciudad de Jericó era mucho más grande que la ciudad de Jai. La ciudad de Jai era una ciudad muy pequeña. Y cuando los israelitas subieron a espiar la ciudad, porque primero, usted lee en unos capítulos antes del 6, dice que Josué mandó espías a Jericó y hablaron con Raab la ramera, porque la estrategia era esa. Ellos primero mandaban espías, inspeccionaban la tierra y ellos miraban cuál estrategia poner en práctica. Ellos espiaron a Jericó, oraron a Jehová, Dios le dio la estrategia, derribaron el muro, conquistaron a Jericó. Pero cuando los espías fueron a Jai, se dieron cuenta que Jai era una ciudad muy pequeña. Y ellos vinieron diciendo: Josué, Jai, en comparación con Jericó, es una cosita de nada. Eso lo vamos a conquistar así. No fatigues a todo el ejército. Manda unos pocos hombres, que tú vas a ver que eso es pan comido. Comenzaron a confiarse en su propia fuerza, porque como ya Dios les había entregado a Jericó, ellos pensaron: ya Dios nos entregó a Jericó, Jai es cualquier cosa. Y hay gente que piensa que las cosas las ha conquistado por su propia fuerza, y dicen: si ya Dios me bendijo, si ya todo me está yendo bien, ¿para qué ayunar tanto? ¿Para qué vigilar tanto como antes? ¿Para qué buscar a Dios como antes? Si ya yo soy un 3 veces bendecido, si ya Dios me está respaldando, si ya Dios está conmigo, ¿para qué voy a ayunar? Eso era antes, cuando yo estaba, cuando era un niño espiritual. ¿Para qué voy a ayunar tanto? Si ya yo soy el poderoso de Israel, si ya Dios me bendijo y me ungió. Y así la gente piensa eso, como pensó el pueblo de Israel cuando iba a tomar a Jai. Amén. Versículo 4: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín,
y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mire lo que sucede. Un pueblo guerrero que tenían a Jehová de su lado, que habían conquistado a Jericó, ahora entraron a una pequeña ciudad. Y cuando entraron a esta pequeña ciudad, ellos llegaron con los pechos, llegaron creyéndose que ellos podían, que ellos tenían fuerza, que si habían conquistado a Jericó, porque era una ciudad mayor, a ellos podían conquistar a Jai. Jai era cualquier cosa. Y resulta que cuando entraron, los de Jai mataron a un grupo de hombres y al resto los persiguieron, los acosaron y los derrotaron. Y el corazón del pueblo se entristeció porque no pudieron conquistar a Jericó. La pregunta es cómo un pueblo poderoso que había conquistado una ciudad tan grande como Jericó ahora se había dejado vencer de una ciudad tan pequeña. La pregunta es por qué. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Era que ellos en Jericó no pelearon con su fuerza, ellos pelearon con estrategia divina. Ellos conquistaron por la estrategia de Dios, pero cuando fueron a Jai se olvidaron en consultar a Dios y confiaron en su propia fuerza. Alabado sea Dios. Se olvidaron que era Dios, de Dios en la batalla, y que Dios es quien da la guerra y Dios es el que da la victoria, y comenzaron a confiar en su propia fuerza. No confíes en tu fuerza, no confíes en tu fuerza, no confíes, porque es que si Dios no es quien nos da la guerra y la victoria, en vano nosotros peleamos. ¿Y sabes por qué ellos ganaron? Porque ellos ¿por qué ganaron en Jericó? Porque ellos estaban en alabanza, escucharon la voz de Dios, estaban en comunión con Dios, estaban consagrados a Dios. Pero usted sabe por qué Jai, aunque era un pueblo más pequeño, los derrotó. Porque en ellos, o en medio de ellos, estaba el anatema. Porque en medio de ellos estaba el anatema. Dígalo, el anatema. Y Josué, ¿qué hizo? Versículo siguiente. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya? Que ya Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Josué no sabía lo que estaba pasando. Él le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué si somos un pueblo vencedor? ¿Por qué si vencimos a Jericó, que era un pueblo más grande, nos dejamos destruir por esto tan pequeño? ¿Por qué? Y Dios le contesta, versículo 10. Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han robado, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahí Dios le respondió a Josué por qué fueron derrotados. Señor, si tanto que peleé y ayuné por esta bendición, ¿y por qué ahora que la recibí, esta bendición se me está yendo de las manos? Si tanto que guerrié y batallé y lo recibí, y ahora esto se está convirtiendo como en una destrucción para mí. Y Dios le dice a Josué: ¿sabes por qué? Porque Israel ha pecado, porque han dejado meter en sus vidas el anatema, porque han permitido que en sus vidas esté el anatema. Y el anatema simboliza la vida de pecado, porque una vida en pecado es una vida bajo maldición. Una vida bajo maldición.
Y el pueblo de Israel pecó contra Jehová, tomando del encer del anatema. Te quiero decir algo en esta noche. Tú podrás conquistar y recibir la conquista. Necesitamos fe para conquistar, pero necesitamos santificación para podernos mantener en la bendición. No solamente es pelear, no solamente es arrebatar la bendición, también hay que mantenernos en la bendición. Y hay gente, hay vidas, hay personas que han recibido la bendición, pero no todos se mantienen en la bendición. Una cosa es conquistar y llegar, pero otra cosa es permanecer. No sé usted, pero yo quiero permanecer en la bendición. Yo quiero permanecer en la promesa. Yo quiero permanecer en lo que Dios me ha dado. Aleluya. Dale fuerte el aplauso, fuerte. Yo quiero permanecer. Y el pueblo de Israel, ¿sabe por qué fue derrotado? Por un pueblo tan pequeño, por el anatema. Esto nos da una enseñanza espiritual y nos tiene que hacer reflexionar. Hermano, tú podrás ser muy pequeño y sin fuerzas, pero si tú estás en comunión con Dios, tú serás el guerrero más poderoso en el reino espiritual. Tú podrás tener no fuerza económica, pero si tú tienes a Dios de tu lado, tú vas a conquistar cada cosa que vas a emprender. Y las riquezas serán multiplicadas. Y todo lo que tú toques será bendito. Si tú vives una vida de consagración, si tú vives una vida entregada a Dios, todo lo que tú toques será bendito. Todo lo que tú pises será bendito. Y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Pero el día que dejes meter el anatema, la derrota será inminente. El día que dejes meter el anatema en tu vida, el día que permitas que la contaminación del pecado te visite, ese día la derrota es inminente. Porque un hombre y una mujer solamente puede mantenerse en pie delante de Dios si su vida está alineada en consagración y en santidad. Alabado y adorado sea el Señor. Y esto es un tema que muy poco se habla en la iglesia. Usted llega a los ministerios y se habla de casa, de moto, de propiedades. Y no estoy diciendo que eso esté mal, porque si Dios lo dijo, gloria a Dios. Pero el asunto es que hemos olvidado el mensaje de la santidad. Hemos olvidado el mensaje de que hay que consagrarnos para Dios. Nos hemos olvidado el mensaje que tenemos que sacar el anatema de nuestra casa, el anatema de nuestra vida. ¿Tú quieres que tu familia se convierta? Saca el anatema, saca la maldición de tu vida. Saca el pecado y comenzarás a ver cómo Dios te va a comenzar a bendecir. Aleluya. Vas a comenzar a ver cómo vas a conquistar. Si Israel no hubiera metido el anatema, aleluya, en el campamento, ciertamente ellos hubieran vencido a Jai. Pero como tomaron el anatema y permitieron que la maldición entrara, por eso Jai los derrotó. Un hombre y una mujer que tienen el anatema en su vida, hasta una mosca los hace caer. Pero un hombre y una mujer que no permiten que el anatema los visite, se mantendrán firmes ante cualquier ataque del enemigo. Ahora bien, el anatema, la desobediencia, el pecado. Mira lo que dice el versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La pregunta es en esta noche: ¿qué anatema tú has permitido en tu vida? Algunos han permitido el anatema de la mentira. Hay gente que ya miente por costumbre, porque a veces hablamos en la iglesia y solamente pasamos al altar al fulano y a la fulana que fornicó, porque nosotros somos expertos en colocarle grados o medidas o tamaños a los pecados. Somos expertos en exhibir públicamente en el estrado de los acusados al fulano y a la fulana que pecó, al sultano y a la sultana que hicieron lo uno y que hicieron lo otro, y los exhibimos, los ponemos allí para que todo el mundo los vea. Un año de disciplina.
Hay algo que se necesita en la iglesia, es una reforma. Yo no estoy muy de acuerdo con exhibir a la gente. Yo no estoy muy de acuerdo en pasar a la gente y decirles públicamente, tienen un año. Eso no restaura, eso hunde. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy de los que pienso que lo que sucede en privado se debe restaurar en privado. Nadie más debe enterarse, porque eso no restaura, eso no edifica. Eso da mal ejemplo y mal testimonio a la iglesia. Pero pasamos al estrado de los acusados, al fulano y a la fulana, porque cuando decimos, mira, estamos tan acostumbrados que cuando decimos, ve, sabes que el hermano fulano cayó en pecado, y la gente dice, ¿y con quién? Siempre. ¿Sabes por qué? Porque tenemos en la mente que caer en pecado solamente es adulterar, fornicar o matar. Ve, supieras que el hermano Juan cayó en pecado, ¿y con quién? No, con nadie. Pecó solo. ¿Ay, cómo? Claro. ¿Acaso siempre se tiene que pecar acompañado? Y exhibimos al fulano y a la fulana que pecaron, pero no exhibimos públicamente al que está en la iglesia haciendo chisme, al mentiroso, al embustero. Tenemos que reflexionar como iglesia que el anatema en medio de nosotros no solamente son los pecados íntimos o son los pecados relacionados con el área sexual, no. Tenemos que cambiar de mentalidad y pensar que pecado no solamente es robar, matar, fornicar y adulterar. Aún la rebelión, aún la mentira que tú dices, aunque digas que son blancas y piadosas, aún las malas palabras indecentes y vulgares, aún los pensamientos y las palabras en doble sentido, aún la mentira y el engaño que tú haces contra tu prójimo, eso también es anatema. Aún la murmuración que tú levantas contra los pastores, aún el chisme que tú armas, aún cuando tú llamas a alguien aparte y le dices, si supiera que fulano de tal, pero no le digas al pastor, aún eso es anatema y está bajo maldición. Tu vida está bajo maldición, porque anatema no solamente es robar y matar, es todo aquello que se rebela contra Dios. Y tenemos que cambiar de mentalidad, porque a veces ponemos en vergüenza al fulano que fuma en la iglesia. El hermano fulano fuma y fuma, no se junten con él, porque él tiene un año congregándose y todavía fuma. No se acerquen a él porque él fuma. Pero usted no sabe las horas que ese varón llora en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, quítame este vicio. Tú no sabes las horas que esa mujer o ese varón lucha en la presencia y guerrea y le dice, Señor, quítame este vicio, no quiero fumar más. Y lo juzgamos, lo señalamos, lo rechazamos. Pero a la fulana chismosa de la iglesia, como no tiene un humo que le mida la cantidad de chisme que hace, la tenemos ministrando. Y eso está pasando en la iglesia de hoy. Al fulano murmurador y chismoso, como no hay un humo que le marque la cantidad de chisme que hacen, los tenemos como líderes. Pero si la iglesia de este tiempo quiere conquistar y quiere ver un avivamiento, tiene que entender que hay que sacar el anatema de la casa de Dios, porque el juicio comienza por la casa. Alabado sea Dios, el juicio comienza por la casa de Jehová. Tenemos que trascender que santidad va mucho más allá de la tela que yo tengo puesta. Porque ¿sabes qué pasa en la iglesia hoy en día? Que tenemos a la hermanita que quizás no usa vestidos hasta los tobillos porque quizás no trabaja y no tiene dinero para comprarse faldas largas. Y como no usa faldas largas, no la ponemos a ministrar. Pero resulta que esa fulana que no tiene plata para comprarse faldas largas es una mujer consagrada a Dios. Al hermanito que no tiene para comprarse una corbata, como no tiene corbata, no lo pasamos al altar. Pero ese hermanito es metido con Dios. Pero tenemos en el altar, así pasa en la iglesia moderna, tenemos en el altar a la chismosa de la iglesia que tiene la falda por los tobillos y la lengua casi se la alcanza.
Alabado sea Dios. Tenemos al encorbatado en el altar, pero que tiene una vida de hipocresía religiosa. Tenemos que limpiar el altar. Tenemos que limpiar los altares. Y yo creo que en este año 2020 los altares en Sabana Larga comenzarán a ser limpiados, porque hay un avivamiento que tiene que levantarse. Alguien que alabe a Dios en esta noche. Hay un verdadero avivamiento que tiene que levantarse. Una iglesia poderosa que rompe con los esquemas de la religión. Ay, 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 adore a Dios en esta hora. Que rompa con los esquemas de la religiosidad. Queremos conquistar Jai. Tenemos que sacar el anatema. Tenemos que sacar el anatema. Por eso es que muchas veces los religiosos, hasta los falsos maestros, se infiltran en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien no tiene visión, se fija en la apariencia. Entonces llega la mujer que se hace pasar por evangélica, con vestidos largos, la cara sin nada, lavada, sin ninguna clase de arreglo, una Biblia Thompson grande diciendo gloria a Dios, aleluya. Y el pastor sin visión dice: esa es una mujer santa, qué santidad. Y resulta que es una hechicera que se disfrazó de evangélica, porque no hay discernimiento. Hay que ver más allá de lo externo y hay que aprender a tener visión espiritual. Alguien que alabe al nombre poderoso del Señor. Hay que ver más allá. Alguien que alabe al Señor. Aleluya. La pregunta es: ¿qué tenemos que hacer? Versículo 13. Mira lo que le mandó el Señor a decir al pueblo a través de Josué. Mira, cuando tú dejas que el anatema entre, todo negocio que tú emprendas te va a salir mal. Y tú le dirás: Señor, pero antes me salía bien. Y Dios te dice: porque antes estabas metido con Dios. Pero como ahora has permitido el enfriamiento y el anatema, todo te va a salir mal. Pero mira lo que dice el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y de la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Alabado sea el Señor. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y lo tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra, de en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Sacaron a la luz el anatema que tenía oculto Acán. El anatema son esas cosas ocultas que tú tienes. Sácala. Ven a la presencia de Dios y dile: Señor, no he podido dejar el cigarrillo, ayúdame, pero ya no voy a esconder esto más. Pastor, venga acá, necesito hablar con usted. Ore por mí, porque tengo un anatema en mi corazón. Todavía me cuesta dejar la mentira, todavía me cuesta dejar el embuste. Pastor, mire, tengo esto en mi corazón, todavía estoy esclavizado a la pornografía. Ore por mí, pero saca el anatema. Ya no vivas más con eso, porque estás viviendo una vida cristiana derrotada. Y Dios quiere que tú seas un victorioso. Hay gente aquí que para este tiempo es para que ya estuvieran conquistando. Para este tiempo es para que ya estuviera Dios usándolo. Pero Dios le dice: el anatema no te ha dejado crecer, el anatema no te ha dejado avanzar. Es el tiempo en que lo saques y digas: ya no voy a vivir más, ya no voy a vivir más. Vamos a pasar al umbral del año 2020.
Año de evangelismo y fuego. Y serán levantados muchos evangelistas y gente de Dios. Pero hay gente que tiene que arreglar su altar antes que llegue ese tiempo. Hay gente aquí que tiene que arreglar su altar y decir: tengo que sacar el anatema. Porque todavía las conversaciones en doble sentido por redes sociales me mueven. Tiene que reconocerlo y decirle al Señor: Señor, todavía hablo conversaciones obscenas con quien no debo. Señor, saco ese anatema de una vez por todas. Voy a apagar la televisión y ya no voy a ver más televisión, más novelas que muestran puras escenas sensuales y vulgares. Voy a sacar el anatema de mi casa. Todavía veo películas de terror porque me gustan. Voy a sacar el anatema. Todavía eres esclavo de la idolatría. Sáquese el anatema de tu casa. Pero mientras no saques al anatema, vas a ser un derrotado. Mira, hay gente que tiene que decidirse si pasan al 2020 siendo los mismos o deciden cambiar. Este año 2019 tienes que dejar lo viejo atrás. Y ahora que comienza el 2020, comienza con un propósito nuevo. Tienes que reflexionar y saca el anatema de tu vida. Saca el anatema, dile que está a su lado, saca el anatema. Aleluya. Mira, yo anhelo que en enero, a más tardar, todas las parejas que viven en pecado aquí se comiencen a casar. Yo anhelo eso, a más tardar en enero. Y el que no quiera sacar el anatema de la fornicación en su casa no va a ver la bendición. Ojo. Todo el que tenga una relación ilícita, es el tiempo que saque eso de su vida. Yo te hablo de santidad y no te hablo de ropa. Te hablo de lo que la Biblia dice. Hay que sacar el adulterio, hay que sacar la fornicación, hay que sacar la mentira, hay que sacar el engaño de nuestra familia, de nuestra casa, para que podamos ver la conquista de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Alguien que alabe al Señor. Y el que no quiera, mejor que no pertenezca al campamento de Jehová, porque un solo anatema en medio del pueblo puede dañar toda la obra. Eso es real. El pecado de Acán hizo que todo un pueblo perdiera la guerra. El pecado de una sola persona en la casa puede traer maldición para toda la familia. Por eso se te cierran las puertas de empleo. Por eso viene la ruina, viene la escasez, viene la miseria, porque tú has metido el pecado en tu casa. Y mientras el pecado está en tu casa, no vas a ver la bendición de Dios. Nos gusta que nos hablen de casa, de carro, de beca, de promesa, para brincar y decir gloria a Dios. Nos gusta que nos hablen de que Dios te va a sanar, te va a libertar, y eso es real. Pero estos mensajes confrontativos ya la gente no los quiere oír y muchos no los quieren predicar. Pero yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Decirte que la iglesia tiene que reaccionar y decir: voy a sacar todo lo que Dios no le agrada de mi vida para poder bendecir el nombre de Dios y conquistar. Alabado sea el Señor, aleluya. Aleluya. Y mire lo que sucedió. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbese ahora Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Uy, esto era el antiguo pacto. En el antiguo pacto se apedreaba a la gente que pecaba. Ahora en la gracia hay oportunidad de misericordia y arrepentimiento. Demos gloria a Dios por eso. Porque si no nos tocara sacar aquí a los que han fallado, ponerlos al frente y levantarlos a peñón. Pero estamos en la gracia, donde si usted tiene un anatema, usted tiene la oportunidad de decirle: Señor, perdóname, y la gracia de Dios te perdona. Versículo 26. Levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, que significa, Acor significa turbación. Sacaron el anatema. ¿Cuántos van a sacar el anatema de su casa? Hermanos, saquen el anatema. La Biblia también habla de otra historia, primera de Samuel, capítulo 15. De un hombre que fue rey
y fue desechado por haber tomado del anatema llamado Saúl. Porque es que el anatema destruye a quien sea. El anatema destruye familias enteras. El pecado destruye vidas. El pecado tiene la capacidad de destruir familias, destruir iglesias, ministerios, personas. El pecado tiene la capacidad de destruir todo lo que se le atraviese por delante. Por eso usted tiene que sacar el pecado de su vida. Saúl pecó, tomó del anatema de Amalek. Amalek hizo lo mismo que Acán, tomó del ganado, desobedeció. Pero versículo 20 del capítulo 15, versículo 19: ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le preguntó Samuel a Saúl. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas las primicias del anatema. Imagínate, dio primicias del anatema. Y hay gente que piensa que con sus sacrificios contaminados de anatema están agradando a Dios. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuche esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Usted conoce gente obstinada, terca. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dos cosas vemos aquí: rebelión y obstinación. Dios le dijo a Saúl que hiciera las cosas de esta manera, pero a Saúl le pareció que lo podía hacer de otra manera. Dios le dijo a Saúl: entra a Amalek y mata a los amalecitas y no dejes a nadie vivo. Pero cuando Saúl entró, vio que como que el ganado estaba bueno y como que había un botín, y dijo: bueno, pero yo me puedo llevar esto, y al rey me lo puedo llevar porque aquí hay. Y se llevó al rey, tomó del ganado para ofrecerlo en sacrificio. Él diría: bueno, Dios se va a agradar porque le voy a ofrecer un sacrificio. Y resulta que Dios se enojó porque Dios dijo: yo no lo mandé a hacer sacrificio ni a conservarle la vida a nadie. Yo lo mandé, la orden fue explícita, directa. El tipo de espíritu como el de Saúl es el espíritu de rebelión. La rebelión no solamente es oponerse y decir no lo voy a hacer. Hay gente que piensa que desobediencia o rebelión es decir no lo voy a hacer. Hay otro tipo de rebelión y de desobediencia, y es decir lo voy a hacer pero como a mí me parece, no como Dios me dijo. Y hay gente que dice: obedeció a medias. No obedeció a medias, desobedeció. Eso es rebelión también. Porque cuando Dios manda algo, hay que hacerlo tal cual como Dios nos los ha mandado a hacer. Y hay gente que dice: yo lo voy a hacer a mi manera. El pastor me dijo que lo hiciera así. El pastor me habló de parte de Dios, pero a mí me parece que Dios a mí también me puede hablar, porque yo también tengo el Espíritu Santo. Eso se llama espíritu de rebelión y espíritu de obstinación. Y la palabra obstinación significa terquedad. Y sí que hay gente terca, que Dios le dice: métete por aquí, pero Dios dice: no, yo voy a hablar como me dirige a Dios o como me dirige el Espíritu. No es el Espíritu Santo. Porque ayer aprendíamos que cuando Dios llamó a Samuel en el secreto, 3 veces lo llamó: Samuel, Samuel. ¿Y qué hizo Samuel? Se fue corriendo para donde Elí. ¿Quién era Elí? Su padre espiritual. Dice la Biblia que Samuel servía en el templo, ministraba delante de Elí. Elí era el padre espiritual de él. Y cuando Samuel escuchó la voz la primera vez: Samuel, Samuel, ¿quién lo estaba llamando? Dios, Jehová. Pero él pensó que era Elí. Dime, Señor. Y Elí dice: no, yo no te he llamado. La segunda vez lo mismo. La tercera vez lo mismo. La pregunta es: ¿por qué Samuel, cuando escuchó la voz de Jehová, se confundió pensando que era la voz de Elí?
Sencillamente porque la voz de Elí se parecía o era igualita a la voz de Dios, o más bien la voz de Dios era igualita a la voz de Elí. Eso significa que la voz de Dios es la voz de tu pastor y es la voz de tu padre espiritual, y Dios nunca se contradice diciéndole una cosa a tu pastor y diciéndote otra cosa en tu casa. El que te habló en tu casa fue un espíritu raro, pero no fue el Espíritu Santo. Porque si yo te hablo una cosa y si yo predico algo de Dios y te hablo algo por la palabra, es el Espíritu Santo. Pero si tú me dices que en tu casa Dios te dijo otra cosa diferente a lo que yo te dije, te quiero decir que no fue el Espíritu Santo quien te habló, fue un espíritu raro que te habló. El espíritu de obstinación y terquedad. Y si tú sigues en la terquedad y en la obstinación, no vas a ver la victoria que Dios tiene para ti. Y lo más tremendo de este versículo es que delante de Dios un rebelde es igualito a alguien que practica la adivinación. Mira lo que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, delante de Dios un rebelde, para Dios un rebelde es lo mismo como si fuera un adivino. Pastor, ¿cómo así? Un brujo. O sea que un rebelde opera bajo un espíritu de brujería. Porque el rebelde tiene un espíritu que le habla al lado y le dice: mentira lo que te dijo el pastor. Él te lo dice porque te tiene celo ministerial. Él está en contra tuya. Y el pastor te aconseja y tú, amén, pastor, amén. Es como usted diga, pero cuando usted llega a la casa dice: no, el pastor me pudo haber dicho misa. No le dije nada para no pelear con él, pero a mí me parece, voy a hacer las cosas a mi manera. No te habló el Espíritu Santo, te habló un demonio que se llama el espíritu de rebelión, que siempre está en contra de la visión. Alabado sea Dios. Un espíritu de rebelión que en esta noche tienes que ser libre de él. En esta noche tienes que irse de tu vida. Alabado y adorado sea Dios. Y el espíritu de rebelión se mueve como se mueve el espíritu de brujería. Porque le quiero decir algo: todos los brujos operan con un espíritu guía, que es el que les habla. Y algunos trabajan con legiones. La sangre de Cristo tiene poder. Más poderoso es el Cristo de la gloria que está en medio de nosotros. Amén. Una persona bajo espíritu de rebelión también tiene un espíritu que le está hablando y le está diciendo: mentira, el pastor te tiene celo ministerial, el pastor te tiró una puya en la prédica, no le creas. El pastor, ¿quién se cree si tú eres mayor que él? Si tú, comienza a lanzar dardos. Y eso es un espíritu de brujería. Y lo más impresionante es que el espíritu de brujería tiene la capacidad también de transmitirse a otras personas. Entonces esa persona llega donde el otro: ya escuchaste lo que dijo el pastor. A mí me parece que el pastor se equivocó. A mí me parece que el hermano, ¿viste lo que dijo el hermano? Y el hermano: verdad, tú tienes la razón. Entonces ya ese espíritu de brujería está operando en varias personas en la iglesia. Comienza a moverse como una influencia demoníaca, un espíritu de brujería que comienza a contaminar. En esta noche todo espíritu de rebeldía se tiene que someter a la palabra del Dios vivo. Alguien que alaba a Dios, a la palabra de: saca el anatema, saca el anatema, saca el anatema, saca el anatema. O sea, delante de Dios, Dios juzgará a un rebelde como la misma manera como va a juzgar a un brujo. Pastor, ¿y cuál va a ser el juicio de los brujos? La Biblia me habla en el libro Apocalipsis que todos los brujos, los santeros, los parelos, los agoreros, los adivinos, los magos, los encantadores, los ocultistas, los espiritistas, les espera el lago de azufre ardiente, que es el infierno, y la muerte segura. Si tú practicas brujería, el infierno te espera. No te lo puedo disfrazar. Pastor, esta es magia blanca, todo eso va para el infierno. Hay pastores que yo trabajo con en Santa Bárbara, todo eso va para el infierno. Y el que está a su lado: cuidado con la brujería, cuidado con los altares de hechicería. Y el diablo es tan malo que engaña a los brujos y les hace creer que tienen más poder que Dios. Ay, qué estupidez. Es que el diablo es tan tonto. El diablo es tan tonto que también engaña. Y los que están bajo la influencia del espíritu de brujería están tan engañados. Primero, porque le están sirviendo a un Dios que no los ama. Porque los brujos son servidores de Satanás. Satanás no los ama. Satanás se los quiere llevar para el infierno para ser condenados por la eternidad. Pero los tiene engañados. Y el final de ellos es la destrucción eterna en el infierno. Cuando dicen gloria a Dios. Eso dice la Biblia. Eso dice mi Biblia. Por eso si usted todavía le llama la atención ir donde José Gregorio Hernández y todavía ya hacerse el llamado y que le echen agüita y que le hagan el lavado, arrepiéntase y busque a Cristo, la salvación eterna. Si no, si usted se muere hoy, en el mismo instante que usted se muera,
se va a encontrar con las llamas, aleluya, y con los demonios atormentándote. Y no tanto es morirse, sino que vas a durar muerto. Eso es por la eternidad. Si usted todavía tiene camándulas, rezo, invocación a los demonios, a los altares, arrepiéntase. Gloria a Jehová. Aleluya. Pero un rebelde delante de Dios es como un brujo. Fuerte eso, ¿verdad? Uy. Como un brujo. Y la idolatría, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Hay gente que es evangélica y critica a los católicos porque pusieron velitas el día de ayer o esta mañana. Critica a los católicos porque salen con un muñeco. Pero la Biblia me dice que si tú eres un terco y no te dejas guiar de nadie, tú eres un idólatra también. Porque estás idolatrando tu propia opinión. Y la Biblia dice, nadie sea sabio en su propia opinión. Uy, esta prédica nadie dice amén. Criticas a los evangélicos, tú que eres evangélico, criticas a los católicos porque tienen una estatua, un matecho de un ídolo y le ponen velas y cantan y criticas a los que tienen estatua, pero tú eres peor, porque conociendo la verdad también eres un idólatra, porque la Biblia dice que el obstinado y el rebelde delante de Dios es como un idólatra, porque está idolatrando su propia opinión. Tenemos que sacar el anatema. ¿Cuántos van a sacar el anatema? Vamos a la palabra y quiero terminar aquí. Josué capítulo, oh gloria a Dios, capítulo 8. Mira lo que sucedió. Ya sacaron el anatema. ¿Qué sucedió después que sacaron el anatema? Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad y detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo. Subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai y toda la gente de guerra que con él estaba. Subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndole el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos. Mira la estrategia que Dios le dio. Se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirle y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni una parte ni la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro
Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también le hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000. Todos los de Jai fueron vencidos, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo hasta un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Tomaron la ciudad, vencieron, conquistaron la ciudad y tuvieron victoria después que sacaron el anatema de Israel. Alabado sea Dios. Aleluya. Lo hicieron conforme a la palabra que Jehová le había mandado. Sacaron el anatema. Primero en el capítulo 7 fueron derrotados por los de Jai. ¿Por qué? Porque tenían un anatema. Después que sacaron el anatema, se enfrentaron con los de Jai y vencieron a Jai. ¿Qué te quiero decir para terminar? Hay bendiciones que están preparadas para tu vida, pero no las has recibido porque hay anatemas que tienes que sacar de tu vida. Después que saques ese anatema, hay una bendición mayor que te espera. Ya conquistaste Jericó, no te conformes con Jericó. Hay un Jai que te espera, pero para poder entrar a Jai tienes que sacar el anatema. Esta es la noche para reflexionar y decir: yo voy a sacar el anatema de mi casa, yo voy a sacar el anatema de mi vida, voy a sacar el anatema para conquistar. Colócate de pie y adora a Dios en esta hora. Siga tocando así. Yo quiero orar solamente, porque hoy te quiero dejar esta palabra de reflexión. Tienes que sacar el anatema. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que vinieron. Somos una iglesia que tenemos que sacar el anatema. Tienes que sacar el anatema de tu casa, de tu vida, de tu familia. Si tienes que bloquear tus cuentas sociales en las redes sociales, hazlo. Pero si no tienes dominio propio para hacerlo, bloquea mejor esas cuentas. Pero saque el anatema. Hay gente que va a tener que formatear su teléfono y eliminar toda esa cantidad de basura que tienen ahí. Sé porque fotos pornográficas, fotos inmundas. Saca el anatema. Vas a tener que botar películas que tienes en tu casa, CDs de música de rock, de música demoníaca, de música satánica, de música mundana. Vas a tener que botar todos esos CDs, formatear esas memorias, formatear tu teléfono. Saca toda esa música basura que tienes ahí. Comienza a eliminar. Vas a tener que hacerlo. Vas a tener que sacar el anatema. Y te aseguro que después que saques el anatema, la mejor bendición y la mayor bendición que Dios tiene preparada para ti la vas a desatar. Alguien que alabe al Señor en esta hora. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, aquí está tu pueblo que vino en esta noche dispuesto. Padre amado, Señor, tú les has hablado, Dios, que tienen que sacar el anatema de su vida. Diga conmigo: Señor, yo renuncio a todo anatema que yo he tenido en mi vida. Yo me comprometo a sacarlo, a botarlo. Hay gente que va a tener que botar las estampitas de idolatría. Hay gente que va a tener que botar las camándulas apenas llega a su casa. Bota esos rosarios, esas camándulas, todos esos ídolos. Hay gente que va a tener que botar y quemar los altares. Va a tener que quemar todas esas cosas que tienes en tu casa. Bota toda esa basura, saca el anatema, destruye todo eso. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, hay una condenación que te espera. Alabado sea Dios. Hay una condenación, hay una maldición que te espera, porque se devuelve a tu cabeza, se devuelve a tu cabeza toda maldición que has lanzado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra, saca el anatema y verás la bendición de Jehová en tu vida. Saca las películas de terror. Hay gente que ha quedado cautiva porque entraron a páginas de internet pornográficas, porque entraron a páginas indebidas y un demonio se apoderó de ellos. Si tienes algún familiar que en tu casa tiene esos anatemas, vas a tener que enojarte con él. Es mejor que te enojes con él, pero háblale de frente, dile: mira, me haces el favor y mi casa me la respeta.
bota, saca eso de aquí. Yo no voy a permitir ese anatema en mi casa, porque esa contaminación tuya me está dañando a mí. Hay gente aquí que va a tener que ser radical, que va a tener que sacar de su casa cosas que no las tienes tú, las tienen tus familiares, pero vas a tener que botarlas, vas a tener que tomar radicalidad y sacar el anatema. Y cuando tú lo hagas, Dios te va a comenzar a bendecir. Todos tus negocios te van a ir bien. Todo lo que tú toques será bendecido. Todo lo que tú pises será bendecido. Todo lo que tú hagas será prosperado. Pero primero tienes que sacar el anatema. Saca el anatema, sácalo. Saca el anatema, sácalo. Porque hay una bendición grande que Dios te espera, que Dios te está preparando. Hay una bendición mayor que Dios te está preparando, pero tienes que sacar el anatema. Alguien que alabe a Dios en esta noche, diga: yo renuncio al anatema. Yo renuncio al anatema. Padre, te pido perdón. Mira, te pido perdón. Vamos a pedir perdón. Diga: yo pido perdón. Yo pido perdón, Señor, si he tenido anatema, si he tenido contaminación en mi vida. Diga: yo pido perdón si he sido un obstinado. Diga: yo pido perdón si he sido un terco, si he sido un rebelde. Yo te pido perdón si he sido rebelde, si he sido terco. Yo te pido perdón. Dilo: pido perdón. Perdóname, Señor, si no me he sometido, si todavía tengo palabras vulgares, si todavía estoy atado a la pornografía. Dile: yo le hablo a gente que todavía habla palabras obscenas, que todavía habla palabras vulgares. Yo le hablo a gente que está atada a la pornografía, que está atada al pecado, que está atada a la inmundicia, que tiene que renunciar a la fornicación, al adulterio. Hay gente aquí que tiene que renunciar a la mentira. Renuncia al anatema, pide perdón por tu terquedad, pide perdón por tu mentira, pide perdón. Ay, todo anatema se va en el nombre de Jesús. Todo anatema se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Diga: yo renuncio al anatema en el nombre de Jesús. Diga conmigo: amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio Palabra de Gloria y visita nuestra página web www.palabradegloria.com y disfruta de los contenidos que tenemos para ti.